Roma, año de 1649. Un hombre cruza los Apeninos en una litera cerrada. No viaja solo, pero apenas habla. Es delgado, de rostro alargado, cabello castaño, largo, con raya al medio y ligeramente ondulado, que cae libremente sobre los hombros. Su mirada cansada. Tiene 50 años y ha dejado atrás el esplendor de Madrid, las intrigas del Alcázar y quizá algo más. Ese hombre que viste de negro se llama Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Es pintor de cámara del rey Felipe IV. Y aunque oficialmente ha venido a Roma a comprar esculturas para decorar los jardines del Real Alcázar, la verdad, como casi siempre, es más complicada y más íntima. Tras el lienzo, un podcast de Rafael Japón. Esta no es una historia más sobre la vida del genio español. Es un relato del hombre que hay detrás, una historia de poder, de silencios y de huida. Una historia que arranca con mármol y con las manos manchadas de pigmentos, pero acaba con carne, con sangre y con una sombra que acompañará a Velázquez hasta el último retrato de su vida. Hoy, tras el lienzo, Diego Velázquez, su segundo viaje a Roma, el nacimiento de un hijo ilegítimo y la libertad de un esclavo. Todo comenzó con una orden que no admitía discusión. El Alcázar de Madrid, ese laberinto de piedra, madera y oro que olía a humedad y poder y que ya no existe, estaba siendo renovado. El rey quería transformar una de sus estancias más peculiares, la pieza ochavada, octogonal, extraña, casi un gabinete de curiosidades, en un espacio digno del imperio que gobernaba. Para eso no bastaba con pintura ni tapices. El rey quería mármol, esculturas, presencias mudas que hablaran de Roma, de Augusto, de los dioses paganos, pero que también hablasen de él. Y ahí es donde entra Velázquez, no como pintor, no con su paleta ni con sus lienzos, sino como un emisario, un agente, un hombre que debía viajar a Roma, recorrer colecciones privadas, palacios, ruinas y traer a Madrid lo mejor del mundo antiguo, o al menos sus copias más fieles. El objetivo era claro: adquirir esculturas clásicas para decorar el Real Alcázar. Y si no podía comprarlas, al menos obtener vaciados, moldes en yeso de las más célebres esculturas de Roma, como el Laoconte o el Apolo del Belvedere, iconos del arte antiguo que, reproducidos en talleres españoles, debían servir al rey para embellecer sus residencias y alimentar la imagen del monarca. Pero no solo eso. Velázquez también tenía otra misión: adquirir pinturas originales de los grandes maestros italianos, especialmente venecianos, Tiziano, Veronese, los Bassano, la élite del color, de la luz y del gesto. Obras que Felipe IV anhelaba para su colección privada, obsesionado como estaba con igualar o superar la magnificencia de las galerías de otros monarcas europeos o la de otros nobles y religiosos como el cardenal Barberini. Pero aún había más. Velázquez debía buscar pintores, no cualquiera, decoradores al fresco, artistas capaces de cubrir los techos del Alcázar y de otros espacios de los reales sitios, con arquitecturas fingidas, cielos ilusionistas, dioses flotantes. Un teatro celeste que sorprendiera a los embajadores europeos y humillara, sin palabras, a sus enemigos.
No logró convencer a los grandes, como Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, pero sí consiguió algo. 2 nombres, discretos, eficaces, obedientes: Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna. Cuadraturistas, maestros en el arte de fingir columnas donde no las hay, bóvedas que se abren al infinito, perspectivas imposibles que engañan al ojo y halagan al ego. Así que sí, el encargo era artístico, era oficial, pero también era una excusa perfecta. Un billete de ida a una ciudad que ya lo había visto años atrás y que siempre quería en su corazón, la ciudad donde admiró como joven aprendiz en persona a Miguel Ángel y Caravaggio, y que ahora llegaba como uno de los artistas más importantes del momento, respetado como enviado del rey, donde nadie lo cuestionaría, donde se sentiría más libre que incluso en Madrid. Pero antes de adentrarnos en los acontecimientos de este segundo viaje, merece la pena recuperar algunos recuerdos de su primer viaje a Italia en su juventud. Velázquez ya había pisado Italia 20 años antes, pero entonces todo era distinto. No viajaba con encargos, ni con órdenes reales, ni con la carga invisible de una reputación. Iba por voluntad propia, con una carta del rey y una ambición que no cabía en la corte. En 1629, después de tratar brevemente con Pedro Pablo Rubens en Madrid y con el respaldo del conde duque de Olivares, el joven Velázquez obtuvo del rey 2 años de salario por adelantado y el permiso para salir de España. Su destino, la península italiana. El sueño de todo artista desde hacía siglos. Embarcó en Barcelona a bordo de la nave del general genovés Spínola y desembarcó en Génova el 23 de agosto. Sin apenas detenerse, marchó a Venecia, donde gracias a la mediación del embajador español pudo visitar los palacios que custodiaban las mejores colecciones. Según Palomino, allí copió obras de Tintoretto, y una de estas copias es posible verla actualmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, demostrando que el contacto directo con la pintura veneciana, el color, la atmósfera, la materia, dejó una huella. Pero el viaje no se detuvo ahí. Pasó por Ferrara, por Cento, una pequeña localidad de la Emilia-Romagna, donde estudió la obra del Guercino, con iluminaciones blancas, paisajes silenciosos, santos que parecían campesinos. Una pintura humana directa que para algunos historiadores le influyó en la búsqueda de su estilo más personal. Y después, Roma. La ciudad eterna lo recibió con todas sus puertas abiertas. El cardenal Francesco Barberini, a quien ya había retratado en Madrid, le permitió acceder a lo que casi nadie veía, las estancias vaticanas. Los frescos de Miguel Ángel y de Rafael. Velázquez pasaba horas copiando sus figuras, sus arquitecturas, su forma de narrar con la anatomía. Vivió en la Villa Medici, donde estudió escultura antigua y copió su colección. Roma bullía entonces con los nombres más potentes del barroco: Pietro da Cortona, Andrea Sacchi, Bernini, Nicolás Poussin. Todo apunta a que Velázquez absorbió ese ambiente, esa nueva teatralidad, ese rigor. En ese mismo verano de 1630 pintó 2 obras que marcaron un antes y un después en su carrera: La fragua de Vulcano y La túnica de José. Nadie se las encargó. Fueron ensayos personales, obras de alguien que estaba poniéndose a prueba, pero que pasarían a decorar el Palacio del Buen Retiro pocos años después. En ellas, el tenebrismo de su etapa sevillana da paso a una nueva manera de entender la luz. Los cuerpos ya no emergen desde las sombras, sino que ocupan un espacio real, tangible. Las pinceladas, antes compactas, se vuelven más fluidas, los rostros son más expresivos, y el desnudo masculino protagonista en La fragua revela su interés por el clasicismo romano boloñés, por artistas de estas escuelas como el ya mencionado Guercino o Guido Reni.
Antes de regresar a Madrid, pasó por Nápoles, donde retrató a la reina de Hungría y pudo conocer a José de Rivera en plena madurez artística. Volvía a casa mejorado, madurado. Como escribió Giuseppe Martínez poco tiempo después, vino muy mejorado en cuanto a perspectiva y arquitectura se refiere. Ese primer viaje fue, en realidad, una iniciación. El joven pintor sevillano que había deslumbrado al rey regresó de Italia convertido en algo más. Un artista cosmopolita, un hombre que había visto lo mejor y que sabía que lo importante no siempre se pinta. Un dios, una fragua, un secreto que lo quema todo. La fragua de Vulcano, pintada por Velázquez en su primer viaje a Roma, representa un momento preciso. El instante en que Apolo, el dios del sol, entra en la herrería del dios Vulcano y le cuenta que su esposa, Venus, le está siendo infiel. Nada menos que con Marte, el dios de la guerra. La escena es tensa, casi violenta, aunque nadie grita. Los cuerpos desnudos se detienen en seco. Los rostros, sorprendidos, tensos, incrédulos, revelan que no hay herida más profunda que la de la tradición íntima, y que a veces la noticia pesa más que la infidelidad misma. Velázquez no pinta la pasión ni el escándalo, pinta la reacción. El vacío que queda cuando la confianza se rompe, cuando el fuego deja de calentar y empieza a destruir. 19 años después, cuando el propio Velázquez regresa a Roma, lejos de su mujer, rodeado de mármol, poder y silencio, es él quien deja tras de sí un rastro de sombras. Un niño, un hijo ilegítimo, una historia que pocas veces se ha contado en voz alta, pero que apareció como Apolo para anunciar lo que se había hecho en secreto. La fragua de Vulcano es más que una escena mitológica, es un espejo, una advertencia, un ensayo pintado sobre lo que sucede cuando la verdad irrumpe y los dioses o los hombres dejan de ser invulnerables. En el segundo viaje, Velázquez debía cumplir con una misión real como hemos visto. No era un viaje de placer o formación como el anterior. Su segundo viaje a Italia comienza a finales de 1648 y tiene un carácter estrictamente diplomático y administrativo. Felipe IV, su protector y rey, le encomienda una doble tarea: adquirir obras de arte y contratar artistas que engrandezcan el Real Alcázar de Madrid, que por entonces estaba siendo renovado. Este trabajo logístico, más que creativo, lo llevó a recorrer de nuevo Italia en dos etapas. Primero viajó a Venecia, donde adquirió obras de Tintoretto y Veronés. Luego, ya instalado en Roma, bajó a Nápoles, donde se reencontró, antes de volver a la ciudad eterna, con José de Rivera y pudo conocer a una de las grandes pintoras de todos los tiempos, Artemisia Gentileschi, a quien le dedicaremos el próximo episodio. No obstante, aquí es donde comenzaron también los rumores. Velázquez tendría un hijo ilegítimo con una mujer romana, quizás la modelo de su famosa Venus del Espejo. El hallazgo, en un documento fechado en 1652, del nacimiento de Antonio de Silva, hijo natural del pintor, parece confirmado. Y entonces, la fragua de Vulcano cobra otra dimensión paradójica. Pero antes de ahondar en esta historia, es preciso aclarar que Velázquez, en la Roma de 1650, era prácticamente el embajador cultural de la monarquía hispánica. Y ese año fue crucial. Velázquez vivió uno de los momentos más intensos de su carrera. Fue elegido miembro de la Academia de San Lucas en enero y de la Congregación de los Virtuosos del Panteón en febrero. Esta última distinción le dio derecho a exponer públicamente en el Panteón el 19 de marzo, día de San José. Ese día colgó en el claustro el retrato de su esclavo morisco Juan de Pareja. El impacto fue rotundo, como comentaremos después, pero también va a retratar al Papa Inocencio X.
Velázquez no quería fallar. Sabía que sería comparado con los grandes, Rafael, Tiziano, y no decepcionó. Su retrato del pontífice es uno de los más impactantes de toda la historia del arte. Tal fue el impacto que miembros de la curia quisieron también ser retratados por él. El tiempo pasaba. Felipe IV comenzaba a impacientarse. En cartas a su embajador le ordenaba que apurara a Velázquez, que conocía su flema y temía que se demorase más de la cuenta si volvía por tierra. Pero Velázquez seguía en Roma. Hasta mayo de 1651 no embarcaría en Génova de vuelta a España. Y aún dejó una última obra maestra, la ya mencionada Venus del Espejo, probablemente también realizada en esos meses. Un desnudo femenino, algo inusual y hasta censurable en la pintura española de entonces, que refleja una delicadeza, una sensualidad y una elegancia pocas veces igualadas. Pero, ¿quién era la modelo? Acostada sobre una sábana de seda azul, nos da la espalda a una de las Venus más misteriosas del arte. Es joven, es bella y libre, pero lo hace con un gesto sutil y valiente. Permite que veamos su rostro solo a través de un espejo, un reflejo borroso, casi etéreo, como si la identidad de esa mujer tuviera que mantenerse en secreto, como si el pintor no quisiera o no pudiera mirar de frente el rostro de aquello que estaba a punto de perder. Pero lo que esconde el espejo no es solo el rostro borroso de la modelo, también esconde un secreto. Porque mientras Velázquez pintaba en Roma, Roma también lo pintaba a él. Lo que se sabe ahora es que Velázquez no quería abandonar la ciudad, no solo porque su misión oficial aún no había concluido, sino porque algo lo retenía, alguien quizás, una modelo romana llamada Flaminia Triunfi. La mayoría de los historiadores coinciden en ello, y en los años 80, la investigadora británica Jennifer Montagu encontró la prueba definitiva, un documento notarial que acredita el nacimiento de un hijo natural del pintor llamado Antonio de Silva. El escándalo podía ser mayúsculo, un hijo nacido de una modelo que había posado desnuda para él. En una España aún gobernada por el Santo Oficio, pintar desnudos ya era riesgoso, exhibirlo impensable. Su propio suegro, Francisco Pacheco, había escrito en su tratado El arte de la pintura que si se deseaba representar el cuerpo femenino era mejor inspirarse en esculturas clásicas. Velázquez no solo lo ignora, sino que parece retarlo. La Venus del Espejo se convierte así en una obra cargada de erotismo, ternura y transgresión. Un acto de amor, pero también de desafío. Una imagen silenciosa que oculta un secreto demasiado ruidoso. Velázquez se resiste a volver. Las cartas que Felipe IV envía a su embajador en Roma son casi ruegos desesperados. Pero hasta mayo de 1651 el pintor no embarcará desde Génova, pero ya no es el mismo. Ya no es solo el embajador del arte español en Italia, es un hombre dividido entre dos mundos, entre dos familias y entre dos silencios. ¿Qué fue de Flaminia? Nadie lo sabe. Se desvanece de los archivos como su rostro en el espejo, pero lo que sí se ha podido reconstruir es una historia aún más amarga. Apoyada en documentos notariales, Montagu demostró que Velázquez realizaba pagos periódicos para el sustento de Antonio. En esos papeles aparece también un padre angustiado. El niño estaba enfermo y la nodriza, Marta, no parecía ofrecerle buenos cuidados. Velázquez sospechaba incluso maltrato. El 13 de noviembre de 1652 decide retirarle legalmente la tutela. Su intención podía haber sido llevarse a Antonio a España. El encargado de ejecutar esta dolorosa operación fue Juan de Córdoba. El niño pasa a manos de ese caballero y con él emprende el viaje hacia un nuevo destino que para nosotros aún es desconocido. Pero,
¿Qué sabemos de este Juan de Córdoba? Mientras Velázquez sigue demorando su regreso a Madrid, aferrado quizás al calor de la Minia Triunfí y a los primeros balbuceos de su hijo Antonio, hay alguien más que se mueve entre bastidores. Discreto, leal, meticuloso. Su nombre es Juan de Córdoba. Durante siglos, su rostro permaneció oculto bajo un título genérico y algo irónico: Retrato de español con bigotes. Una pintura oscura, elegante, casi fantasmal, colgada en los museos capitolinos de Roma, entre obras de Tiziano, Caravaggio y Rubens. Nadie sabía quién era ese hombre de mirada incisiva, bigote afilado y porte aristocrático, hasta que tras 10 años de investigación, la historiadora del arte Francesca Curti cerró el círculo. Ese hombre era Juan de Córdoba, y lo pintó el propio Velázquez. No era un cualquiera. Juan de Córdoba era el agente del rey en Roma, su representante oficioso y uno de los principales apoyos de Velázquez en sus 2 estancias italianas. Fue él quien le abrió las puertas de los salones romanos, quien lo introdujo en círculos de nobles, cardenales y coleccionistas, el que le ayudó a conseguir el apartamento en Palazzo Nardini a espaldas de la Piazza Navona, el que gestionaba sus encargos, intermediaba con los fundidores de bronce y lo acompañaba, dicen las fuentes, en escapadas nocturnas donde la pintura quedaba momentáneamente a un lado. Pero Juan de Córdoba fue más que un gestor, fue amigo y quizás también su conciencia. Cuando Velázquez decidió reconocer a Antonio como su hijo ilegítimo, lo hizo con discreción pero sin rodeos. Y cuando la salud del niño se volvió precaria, fue Juan quien actuó. En nombre del pintor, como ya se ha mencionado, trató de arrebatar la custodia a una nodriza llamada Marta, a quien se acusaba de maltrato. Marta se negó a entregar al niño. Entonces, en mitad de la plaza de San Giacomo al Corso, 2 hombres lo arrancaron de sus brazos. Se le pagaron 7 escudos y 30 julios. El historiador Salvador Salor, en un estudio para la Academia Española de Roma, sugiere que la resistencia de Marta podría esconder algo más, que fuese ella misma la madre natural de Antonio. Un detalle curioso resuelve el rompecabezas de la identidad de Córdoba. En el testamento de Camilo del Corno, canónigo y amigo íntimo de Córdoba, se menciona el cuadro: Retrato de Juan de Córdoba, de mano de Velázquez, valorado en 20 escudos. Era un regalo o quizás el pago de una deuda de gratitud. Durante más de 3 siglos, el retrato se perdió en los inventarios. Su nombre se borró. Pero hoy lo sabemos. Juan de Córdoba no solo fue un rostro en un lienzo, fue el protector, amigo y tal vez el único capaz de entender en su totalidad la doble vida de Velázquez en Roma. Y es que ese niño, Antonio, nacido del amor en Roma, cambiaría para siempre la historia íntima del pintor. Fue reconocido, protegido y sobre todo arrancado de un destino incierto por la mano firme de un confidente que nunca lo abandonó. Y no podemos abandonar la intensa Roma de 1650 de Velázquez sin hablar de otro gran suceso. El 23 de noviembre de ese año, mientras Velázquez ultima sus encargos para Felipe IV, entre fundiciones, retratos y esculturas que deben cruzar el mar hacia Madrid, redacta un documento extraordinario. Un papel sellado ante notario en italiano que no habla ni de reyes ni de cardenales, ni de hijos. Habla de un hombre que hasta ese momento había vivido como propiedad. Se llama Juan de Pareja, y ya lo hemos visto retratado en el Panteón. Es mulato, nacido en Antequera en 1606, poco tiempo después que Velázquez, y ha sido su esclavo durante más de 2 décadas. Lo ha acompañado en sus talleres, en sus viajes, ha mezclado sus pigmentos y limpiado sus pinceles. Y también ha aprendido, porque Pareja, sin que muchos lo supieran, también pintaba.
Lo hacía en silencio, en secreto, como si temiera que su talento pudiera poner en peligro algo más que su vida, su libertad. Ese 23 de noviembre, en Roma, Velázquez le concede la manumisión, pero no de inmediato. Le impone una fecha. Quedará libre en 4 años con tal de que en el entretanto no cometiese delito alguno. Una libertad condicionada, un gesto que parece generoso, pero que también evidencia las tensiones sociales de la época, incluso entre maestro y servidor. Y sin embargo, Juan de Pareja no se limitaría a esperar pasivamente su liberación. Desde que llegaron a Italia, lo ha acompañado en silencio, en los salones del Vaticano, entre los mármoles de Bernini y las sombras de Caravaggio, en las audiencias privadas con los agentes del Papa, con Juan de Córdoba, en las noches de taberna cerca del Palazzo Nardini. Siempre estuvo ahí, silencioso, invisible, pero observando. ¿Pero por qué ahora y aquí la libertad? Quizá porque en Roma Juan de Pareja ya no era solo un esclavo, era un artista en potencia, sabía pintar y Velázquez lo sabía. Quizá, como tantos en esa ciudad, el sevillano empezaba a entender que el talento no tiene dueño, que no se puede encadenar el genio. Y quizás también porque en Roma los ojos del mundo eran más numerosos y los juicios más severos. Ser descubierto ocultando el talento de un hombre como Pareja podía tener consecuencias. Y así, entre bronces encargados por el rey, retratos del Papa y copias de esculturas clásicas, ocurre algo insólito. Velázquez pinta el retrato de Juan de Pareja, un retrato que presenta en el Panteón de Agripa, en una exposición previa al retrato oficial del Papa Inocencio X. Lo coloca allí, delante de todos, como diciendo: mirad lo que este hombre puede hacer y mirad lo que yo he hecho de él. El retrato causa sensación. El resultado es uno de los retratos más poderosos del barroco europeo. Esta obra se conserva hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York, institución que le ha dedicado a Pareja recientemente una exposición monográfica que pone de relieve el interés que éste genera en la actualidad. Y es que ese retrato nos habla de un hombre erguido, altivo, que mira al espectador con dignidad contenida. No hay servilismo, hay orgullo, autoconciencia. Muchos historiadores lo han dicho ya. Es posible que Velázquez se sintiera en deuda, tal vez como otros señores, decidió conceder la libertad no solo por buena voluntad, sino como una forma de evitar que ese talento, escondido durante años, acabara comprometiendo su autoridad. Lo cierto es que Juan de Pareja, una vez libre, firmaría sus propias obras y comenzaría una carrera independiente. No muchas décadas después, ya figuraba en las biografías artísticas como pintor por derecho propio. En los márgenes de la gloria del maestro se gestaba otra historia, la de un hombre que nació esclavo, se convirtió en artista y terminó siendo libre. El segundo viaje de Velázquez a Roma fue mucho más que una misión diplomática. Fue una encrucijada vital. Entre esculturas antiguas, retratos de amigos y libertades inesperadas, el pintor dejó una huella más íntima y silenciosa de la que figura en los informes oficiales. Una amante, una Venus, Juan de Pareja, un hijo, Juan de Córdoba, cada uno, a su manera, participó en esa red de afectos, secretos y decisiones que marcaron su paso por Italia. A su vuelta, en España, el artista buscará ser nombrado caballero. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Tras el lienzo. En el próximo nos adentraremos en el mundo de Artemisia Gentileschi, la gran pintora del barroco italiano a quien Velázquez pudo conocer en Nápoles. Una mujer que, como él, usó el arte para resistir, sobrevivir y contar su verdad tras el lienzo.
Síguenos en Instagram para ver las obras y detalles de cada episodio. Y no olvides suscribirte para estar al día de los nuevos episodios de Tras el lienzo.